Vamos con esta segunda cápsula de este diplomado. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista y lo vamos a unir al tema de la inclusión. Les recuerdo mi nombre, Bernarda Figueroa Órdenes, educadora diferencial. Para comenzar, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen rápido, ¿cierto?, de qué es el TEA. Vamos a recordar que es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico, de inicio en la infancia, ¿cierto?, que afecta el desarrollo de la comunicación social, también afecta el desarrollo de la conducta, ¿cierto? Tiene presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos, presenta una evolución crónica, ¿cierto?, durante toda la vida, con diferentes grados de afectación, con diferentes grados de adaptación funcional y también con distintos grados de funcionamiento en el área del lenguaje y del desarrollo intelectual. Y está muy relacionado también con el momento evolutivo del niño. Y una vez que ya sabemos que tenemos claro, ¿cierto?, que una persona, un niño, una niña tiene esta condición, ¿cierto?, una condición de TEA, viene nuestra tarea, porque lo que nosotros debemos hacer dentro de las comunidades escolares, ¿cierto?, es darle respuesta a las necesidades que presenta. Y en ese sentido les voy a contar rápidamente que el área de educación, ¿cierto?, de educación especial durante los últimos 30, 40 años se ha ido generando un cambio de paradigma que no está ajeno a los cambios de paradigmas sociales que estamos viviendo. Hoy día la educación ya no habla de una integración como era años atrás o incluso de una exclusión como fue en los años 50, los años 60 o en los años 70, donde existían los centros de educación especial, ¿cierto?, y donde iban a los que iban todos aquellos niños que se pensaba que no podían responder dentro del sistema común. Hoy día ya no estamos en eso. Hoy día estamos en un cambio de paradigma hacia una inclusión y pretendemos que el día de mañana ya no sea tema ni siquiera decir inclusión, sino que construyamos una escuela y una sociedad para todos. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Entregándole a cada persona no lo mismo, como nos ocurre todavía hoy, ¿cierto? Porque en muchos lugares se les sigue entregando lo mismo a todos los niños. Sino que necesitamos entregar a cada uno lo que necesita. Unos más, unos menos, unos más de una cosa, unos menos de otra, pero la idea es que con esa entrega, ¿cierto?, y ese ajuste de dar a cada uno lo que necesita, podamos construir, ¿cierto?, una igualdad de oportunidades. Ese es el fondo, ¿cierto?, de la inclusión, de lo que queremos construir, esta escuela para todos, y ahí estamos, navegando en este cambio de paradigma en donde todos somos actores importantes y relevantes, y todos quienes trabajamos en educación y sobre todo quienes atendemos a niños con necesidades educativas especiales, debemos hacer de este cambio de paradigma nuestra tarea diaria. Entonces, una escuela para todos es una escuela en donde vamos a convivir, ¿cierto?, con naturalidad y con apertura para poder tomar del otro lo que tiene de distinto, ¿cierto?, y al mismo tiempo reconocer lo que tiene de común. Ya conocemos ese dibujo y a pesar de que esta lámina viene dando vueltas ya hace harto tiempo, seguimos aún en proceso en donde, en donde todavía vemos que es una integración y no una inclusión. Y por eso les digo, necesitamos todos activarnos y proponer y generar cambios en nuestras comunidades educativas. ¿Qué es la inclusión entonces? La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, no se ve como algo negativo, y responde positivamente a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y comunitarios. Qué importante es, ¿cierto?, vivenciar las diferencias desde lo positivo y no desde lo negativo, desde el sumar y no del restar.
Y si queremos que esta inclusión sea real, necesitamos generar estrategias y necesitamos generar ciertas condiciones. Por ejemplo, un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. Necesitamos beneficiar a todas las personas independientes de sus características sin etiquetar ni excluir. Y proporcionar un acceso equitativo haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. Todo aporte, por mínimo, por máximo que sea, nosotros debemos valorarlo. Por lo tanto, toda respuesta está bien, todo dibujo está bien, toda expresión de un determinado contenido está bien, porque cada uno interviene, ¿cierto?, desde su experiencia, desde sus posibilidades, desde sus oportunidades, ¿cierto? Entonces, es la valoración de la intervención de cada una de las personas con las cuales nos relacionamos y en este caso de cada uno de nuestros alumnos. Queremos construir una escuela para todos, una escuela que ya no sea una escuela integradora, sino una escuela inclusiva, una escuela basada en los principios de equidad, de cooperación, de solidaridad, una escuela donde se centre en un aula para todos, ¿cierto? Donde se diferencien nuestras habilidades y desde ahí se potencien, ¿cierto?, las oportunidades de aprendizaje. Ya queremos dejar atrás el paradigma de la homogeneidad y queremos ir hacia el paradigma de la heterogeneidad, donde sabemos que cada niño es diferente al otro y debemos dar las oportunidades que cada uno de estos niños necesita, ¿cierto?, para su permanencia en la escuela. Y ahí estamos, ¿cierto?, todos quienes trabajamos en educación, todos, no solamente los educadores. Cada uno de los profesionales que intervienen en educación son agentes de cambio, como también lo son los padres, como también lo son los niños, toda la comunidad educativa. Nos vamos construyendo todos con todos, ya vamos creciendo todos juntos. Y lo que nos compete a nosotros, ¿cierto?, como educadores o como trabajadores del área de la educación, tenemos que entregarles las herramientas, ¿cierto?, avanzar a esta construcción de la inclusión, y para eso entregamos las herramientas a los niños, a las familias, a la escuela y a la comunidad, desde cada una de nuestras áreas de desempeño. ¿Cómo lo hacemos? Porque nos vamos sin timón, no vamos a la deriva, sino que vamos con una carta de navegación, ¿cierto?, con un timón firme, porque sabemos hacia dónde queremos avanzar, que es esta construcción, ¿cierto?, de la escuela para todos, y que nos sustenta, porque esto no es una cosa arbitraria, no es una decisión arbitraria, sino que es una construcción social que se viene dando hace años. Entonces, ¿qué nos sustentan? Nos sustentan las políticas públicas. Y esas políticas públicas en Chile se han ido construyendo de ya hace varios años y tenemos algunas construidas hace muy poquitito, ¿cierto? Y estas políticas públicas lo que buscan, ¿cierto?, es hacer efectivo el derecho a la educación, a la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación. Y lo importante es que todos los niños tengan acceso, integración o inclusión, ¿cierto?, y progreso en el sistema educativo. Por eso, en relación a este progreso, está hoy día el decreto 67, ¿cierto?, sobre la evaluación. Políticas públicas chilenas, tenemos la ley 20.845 que elimina el copago y que da la oportunidad, ¿cierto?, de que cada niño ingrese al colegio o a la escuela que elija su familia, que elija el niño, sin que sea determinante la renta de los padres, sin que sea determinante el poder adquisitivo de esa familia, sino simplemente por una convicción familiar. Entonces, es una ley a la que le falta mucho, que está creciendo, está en pleno desarrollo, pero es una ley que en sí habla de igualdad de oportunidades para todos. Tenemos la ley 21.015, ¿cierto?, que es la ley de inclusión laboral, que nos dice que de cada 100 trabajadores,
de 100 trabajadores, al menos uno debe ser una persona en situación de discapacidad, ¿cierto? Para dar la posibilidad de ingreso, porque si no nos sucedía que generábamos todas las estrategias de capacitación o de durante toda la vida de una persona y finalmente el ingreso al mundo laboral no estaba, porque en muchas ocasiones se requiere también un proceso laboral adaptado. Entonces los trabajos simplemente no estaban preparados para adaptar sus procesos. Y esta ley lo que hace es decir, a ver, sí, tenemos que adaptar desde puestos de trabajo, desde la infraestructura, ¿cierto?, al desempeño propiamente tal. Debemos hacerlo para que una persona en situación de discapacidad pueda desarrollar ese oficio o esa actividad o esa profesión. La ley 20.310, pero yendo más hacia educación está el decreto 170, ¿cierto? Que nos habla de qué niños van a recibir la subvención escolar, ¿cierto? Para, más bien nos indica cuáles son las características que deben tener los niños para recibir la subvención de necesidades educativas especiales. El decreto 83 que diversifica el currículum, ¿cierto?, a través de, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, diversifica los aprendizajes, habla de esta construcción dentro del aula de situaciones de aprendizaje diversas, con diversas formas de representación y diversas formas de expresión. Que también está en proceso de crecimiento, es un decreto no tan nuevo, sin embargo, aún pareciera que en algunos lugares no se desarrolla mucho, así es que también hay que ponerle ahí como harto trabajo al desarrollo del decreto 83. Tenemos el decreto 67, ¿cierto?, que habla de la evaluación de los niños, pero no solamente de estos procesos evaluativos, que para la toma de decisiones de si un niño pasa o no pasa de nivel, sino para la toma de decisiones de las mejoras de los procesos educativos. Tiene un trasfondo mucho más profundo que solamente decretar si un niño pasa o no de curso. Y a nivel internacional, ¿cierto? Bueno, todo partiendo por los derechos humanos y los derechos del niño, pero más actualmente el objetivo 4 de la Agenda 2030 de la ONU, ¿cierto?, que nos plantea que la educación debe ser equitativa, inclusiva y de calidad para todos. Entonces, estos países que se suscriben a este acuerdo, ¿cierto?, pretenden que el año 2030 en cada uno de sus países la educación sea inclusiva, de calidad y de oportunidades a todas las personas de estas naciones. Y en resumen, nos entregan 3 lineamientos generales de inclusión: el reconocimiento de la escuela como un derecho, la transformación de las instituciones educativas y el reconocimiento de la diversidad como un valor. Entonces, yo quiero que ustedes reflexionen durante estos días hasta que nos encontremos, ¿cierto?, cómo nosotros desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras áreas de desempeño, podemos generar estrategias para aportar al reconocimiento de la educación como un derecho, para aportar a la transformación de las instituciones educativas, para aportar al reconocimiento de la diversidad como un valor, ¿cierto? Y también aquí está el cuarto eje, que se lo agregamos nosotros desde el área de educación especial, ¿cierto?, que es la estimulación permanente de las niñas, niños y jóvenes con TEA en todas las áreas del desarrollo a través de acciones de acompañamiento, estimulación y tratamiento. ¿Cómo aporto yo? ¿Qué hago yo para que este eje también se desarrolle en forma permanente? No necesariamente tiene que ser una intervención directa con el niño, sino que puede ser la generación de la adecuación del espacio, de la adecuación de la metodología, de la adecuación de los materiales que se van a utilizar, ¿cierto? Pero desde lo que yo hago, ¿cómo genero una estrategia para aportar en este eje? Y importante aquí también mencionar que nosotros como educadores o como personas que intervienen, ¿cierto?, con un niño con necesidades educativas especiales, debemos siempre hacer el ejercicio de que aquello que hacemos hoy con este niño o con este joven es para que el día de mañana logremos, ¿cierto?, su inclusión plena a la sociedad a través de su autonomía plena y de la autovalencia.
autovalencia en el sentido de que se integre a un trabajo y que pueda generar sus propios recursos económicos. Entonces, es muy importante tener esa visión, porque todo lo que hacemos hoy es proyectando, ¿cierto?, el futuro. Tenemos que ser capaces de ir generando estrategias en el hoy para el mañana. Entonces, les entrego este desafío de ir pensando en eso. Y en relación a esto también, ¿cierto?, está el tema de la estimulación temprana, que, bueno, sabemos que la detección precoz sigue siendo un aspecto fundamental en el abordaje del TEA, ya que la iniciación de un tratamiento precoz está íntimamente ligada a su pronóstico, es lo que les decía. Lo que hacemos hoy va a repercutir claramente en el mañana. Entonces, en ese sentido, debemos saber que, dependiendo del nivel de afectación que tiene cada uno de los niños con TEA, va a requerir un nivel también de apoyo distinto. Ya sabemos que el espacio inclusivo está, que la escuela inclusiva es un derecho de las personas, sabemos que tenemos políticas públicas a la base de nuestro desempeño, por lo tanto nosotros podemos exigir en nuestras comunidades educativas la plena inclusión de niños y niñas con TEA. La pueden exigir también los padres porque es un derecho de las personas, es un derecho del niño. ¿Ya? Pero, ¿cómo generamos que esta inclusión sea una inclusión efectiva y una inclusión de calidad? Es a través de conocer muy bien, ¿cierto?, a nuestro niño, a nuestro alumno, para generar los niveles de apoyo que requiere. Y en ese sentido, conversemos un poco de los distintos momentos del desarrollo. En los niños pequeños necesitamos generar una intervención estructurada y predecible para el niño, ¿cierto?, que esté en acorde a sus posibilidades intelectuales. Hay varios métodos de estimulación, ¿cierto? Destaca el método Teach, que es un método que favorece el juego, los aprendizajes y la autonomía en el desarrollo de estos aprendizajes, ¿cierto? Y, por ejemplo, es muy importante que en el caso de los niños pequeños, si vemos que hay alguna dificultad importante de comunicación o de adquisición del lenguaje, generemos estrategias para que el niño pueda desarrollar métodos de comunicación aumentativa. Entregarle las herramientas para que, si bien estamos esperando que aparezca la palabra, ¿cierto?, que aparezca el lenguaje oral, en la ausencia, el niño tenga otra herramienta para poder hacerlo, ¿cierto?, para poder comunicarse de manera efectiva. Entonces, les decía que la importancia de establecer sistemas de comunicación aumentativos a una temprana edad, cuando vemos que el desarrollo del lenguaje está tardando un poquito o se está haciendo un poco más complejo, ¿ya? Durante la educación primaria debemos apoyar en la facilitación de la comprensión del entorno, anticipando las actividades, trabajando por la integración en el grupo de pares, ¿cierto? Apoyando en la adecuación de la conducta, entregando estrategias de contención y adecuando también el espacio y los medios de aprendizaje. Si hay un niño con TEA que tiene dificultades con las texturas, entonces obviamente no generemos un aprendizaje o una manualidad en donde el niño se someta a una situación que le es muy compleja de manejar. Cambiemos esa actividad y podemos generar, como lo plantea el diseño universal de aprendizaje, ¿cierto?, un mismo objetivo de aprendizaje o una misma actividad, pero con distintas formas de desarrollo dentro del aula, en donde cada niño se ubique en la actividad que le acomoda más en relación a sus intereses. Durante la educación secundaria, ¿cierto?, más allá ya de a partir de los 12 años, debemos seguir trabajando con énfasis en las competencias sociales, debemos apoyar al niño en la ampliación de sus intereses, que no se vaya quedando con estos intereses tan restringidos como sucede en la primera infancia, sino que vayamos ampliando, le vayamos mostrando más áreas de desarrollo, de una manera sutil, por supuesto, sin que genere dificultades emocionales en el niño, sino que vaya él de manera
paulatina, respetuosa y amorosa, ampliando sus áreas de interés. También es importante que en esta edad apoyemos la autoconciencia de las propias dificultades, porque va a suceder en este momento que los niños comienzan a tener esta autoconciencia de las dificultades y nosotros tenemos que estar ahí para acompañar, para ir, ¿cierto?, desde la verdad, mostrando una realidad al niño, que él aprenda a conocer su condición, ¿cierto? Y de este aprendizaje de la condición vaya generando él mismo las estrategias para poder desempeñarse de manera más eficiente. Y en la adolescencia, bueno, la adolescencia es en sí una etapa conflictiva, ¿cierto? Para las personas con TEA suele ser aún un poquitito más difícil. Decantan algunas situaciones que se vienen desarrollando durante ya algunos años y por sobre todo aquí lo que se sugiere es fuerte el trabajo de vinculación con sus pares. Si bien hacemos que generamos cierto este objetivo de trabajo de la vinculación con el grupo de pares, también debemos ser respetuosos de los momentos que se necesitan de soledad, de ensimismamiento, porque es parte de las características de una persona con TEA. Entonces debemos ser siempre equilibrados, debemos tener la intención siempre de ir hacia un camino determinado, hacia el camino de la inclusión, hacia el camino del grupo, hacia el camino de la ampliación del interés, pero sin perder de vista las características personales de cada uno de estos jóvenes. Y en ese sentido, y genera también mucha dificultad de los profesores el tema de los aprendizajes, de qué debemos ir aprendiendo. Y en ese sentido no debemos olvidar que nuestra escuela como concepto, ¿cierto?, es una escuela todavía muy academicista y debemos nosotros pretender que esa escuela avance hacia una escuela constructivista de aprendizaje, hacia una escuela potenciadora de habilidades y procedimientos, y que son en el fondo las habilidades que van a permitir a una persona en situación de discapacidad o con necesidades educativas especiales poder desempeñarse de manera eficiente en el medio el día de mañana. Por lo tanto, nosotros debemos ser guardianes de aquello. No solamente vamos a pretender los aprendizajes conceptuales, como aparecen ahí en estos dos árboles. Sí vamos a trabajar, ¿cierto?, el concepto, sí vamos a trabajar la comprensión de lectura, sí vamos a trabajar las matemáticas. No todos los niños con TEA tienen dificultades intelectuales, recuerden, vimos un porcentaje, pero si así fuese, si hubiese un niño con TEA con dificultades intelectuales de adquisición de contenido, nosotros tenemos que hacer el viraje, somos los guardianes de aquello, debemos generar estrategias en donde este niño adquiera habilidades, se integre en acciones pedagógicas en las cuales desarrolle procedimientos que le permitan, como les decía, el día de mañana ser más eficientes y efectivos en su medio. ¿Qué tipo de aprendizaje, cierto? Bueno, desde conocer, tener claridad absoluta en los más chiquititos de los días de la semana, el tiempo, el paso del tiempo que es tan abstracto de pronto, ¿cierto? Las habilidades sociales con el grupo de pares, lo que corresponde decir en un momento, lo que corresponde decir en otro, ¿cierto? También actividades de la independencia en actividades de la vida diaria. Debemos trabajar fuerte en aquello, fuerte en todo el tema de independencia, para que un niño pueda responder al sistema academicista como es nuestra escuela. Necesitamos que ese niño tenga habilidades de permanencia en la tarea, de seguimiento de una instrucción, ¿cierto? Todo lo que se conoce también como habilidades blandas, habilidades, la toma de conciencia de sus propias necesidades. Necesitamos que ese niño se conozca, necesitamos que tenga un trato
afectuoso por parte de sus compañeros y que él también tenga un trato afectuoso y respetuoso hacia sus compañeros, ¿cierto? Acompañarlo en alguna desregulación emocional, en fin, todos esos, cada una de esas acciones en las que nosotros acompañamos a un niño, perdón, son aprendizajes. Aprender no solamente es aprender a leer o a escribir o más adelante aprender álgebra o matemáticas cuánticas, sino que aprender es aprender a desempeñarme en el medio, aprender a ser eficiente, aprender a conocerme, aprender a saber quién soy y cuáles son mis habilidades y cuáles son también mis debilidades, porque desde las debilidades que yo reconozco en mí, ¿cierto?, puedo generar estrategias para ir superándolas. Entonces, finalmente, una vez que ya sabemos que existe una base legal, ¿cierto?, para todo este proceso de inclusión. Sabemos que debemos conocer muy bien al niño, sabemos que debemos conocer en qué proceso de desarrollo está, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus necesidades especiales. Vamos a generar, ¿cierto?, las adecuaciones curriculares que ese niño requiere para poder acceder y permanecer en la escuela. Adecuaciones curriculares que pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Las primeras de acceso, que tienen que ver con todas esas adecuaciones que debemos hacer al contexto pedagógico para que el niño pueda acceder al currículum propiamente tal, como lo son, por ejemplo, un mobiliario adaptado, el uso de un sistema de comunicación aumentativo, algunos elementos de regulación sensorial, y etcétera. Pueden haber muchos, los vamos a ir viendo en la medida en que van avanzando en el diplomado, porque en el fondo estas son las estrategias puntuales que debemos desarrollar dentro del aula y de la comunidad escolar. Y, ¿cierto?, las adecuaciones curriculares finalmente a los elementos básicos del currículum, donde podemos hacer adecuaciones a la metodología, a los objetivos, a los contenidos y a la evaluación. Espero que esta mirada general del trastorno del espectro autista y esta mirada general de la inclusión en nuestro país les sirva de base, ¿cierto?, para ir progresando en los aprendizajes durante este diplomado. Y recuerden la tarea que les dejé de reflexionar acerca de nuestro aporte en aquellos 4 ejes de la educación inclusiva. Y yo estoy feliz de haber compartido con ustedes estas 2 cápsulas y nos encontramos en nuestras clases, ¿cierto?, en donde vamos a seguir reflexionando y compartiendo aprendizajes sobre este tema tan importante que es el caminar hacia una escuela para todos. Muchísimas gracias.